Now, 5 is a lot, right? I'm going to give you some credit. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Era Charlie Kirk, ya lo habrán reconocido, ¿verdad? Impactantes imágenes que han dado la vuelta al mundo. Tenía 31 años, estaba pronunciando una conferencia en una universidad y, como han visto, al tomar el micrófono para continuar con la conferencia o incluso contestar a alguien que había formulado alguna pregunta o comentario, hemos visto cómo una bala atravesó su garganta y aparece un tremendo impacto de sangre. Imágenes tremendas, ¿verdad? Jesús Andújar, ¿cómo estás? ¿Cómo recibiste estas imágenes que he rescatado para los telespectadores hoy en La Huella del Crimen? Pues de manera sorpresiva, porque nadie se espera que en un debate, porque viene a ser un debate lo que hace este señor en campus universitarios, se produzca un asesinato de esta manera. También es verdad que seguridad no tenía, o sea, porque no es un líder político ni había tenido serias amenazas más allá de amenazas verbales. Pero era un líder de masas, esto sí. Pero sí, era un líder de masas. Pero claro, tampoco puedes tener policía en todo este tipo de eventos. Claro, retorciendo el celebérrimo libro de Lázaro Carreter, con el dardo en la palabra, yo lo retuerzo y es la bala en la palabra, ¿no? Sí. La verdad es que Pepe esta Bonet, situación, bienvenido. bien hallados, y un placer estar contigo y con los compañeros. La verdad es que estas situaciones nos sorprenden y nos traen a la memoria casos parecidos con personajes públicos, que él desde luego sí era un personaje público, y nos hace un poco plantearnos cuál es la razón de ser de una actuación así en el siglo XXI. Es decir, acabar con la idea, acabar con la palabra de una persona que era un líder y que de alguna manera no hacía sino defender una idea. Si acabar con una idea no se realiza, no se lleva a efecto mediante la palabra, lo que es menos comprensible es acabar con ella de un disparo. La verdad es que resultaron unas imágenes impactantes que difícilmente vamos a borrar de nuestra retina. Este hombre, este activista, conservador, seguidor de Trump, insisto, tenía 91 años y tenía dos pequeños, creo que de 4 y de 8 años, o de 4 y de meses. Amelia, bueno, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente en La Huella del Crimen. Terminábamos temporada contigo en La Huella del Crimen y casi la abrimos, lo celebramos enormemente. Detrás de ese líder de masas había un padre de familia. Hablábamos del vacío que deja la muerte, ¿no?, antes de comenzar el programa, y de pronto ahora he pensado en este hombre, en Charlie Kirk, como un padre, como un esposo. Efectivamente, claro, así la viuda cuando salió pues estaba muy despechada, claro. Hombre. Eso es evidente, ¿no? Entonces, pero no solo que le haya quitado la vida a un padre de familia, sino sin ningún motivo. O sea, porque si realmente este joven estaba en contra, como ya luego vieron por las redes sociales que estaba en contra de su idea, bueno, pues hay muchas formas de oponerse, pero no hay ninguna justificación para matar a una persona, solamente que desde el punto de vista psicológico, pues que tenga algún trastorno. No hay otro.
Ya vamos a ir adentrándonos también en la figura del individuo que disparó ese tiro mortal para este joven de 31 años. Según varios vídeos, amigos, que circulan en las redes, muestra el momento en el que se escucha ese fuerte disparo, y es en ese momento cuando Kirk se lleva la mano al cuello y cae de su silla, mientras la multitud huye despavorida ante el caos. Las primeras versiones indicaban que un sospechoso había sido detenido, aunque más tarde se aclaró que no había sospechoso bajo custodia confirmada. El propio Donald Trump confirmó la muerte de Kirk en redes sociales, describiéndolo como legendario y un profundo conocedor de la juventud estadounidense. El gran y legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud en los Estados Unidos mejor que Charlie, amado y admirado por todos, especialmente por mí, escribió Trump. Esta vinculación, Jesús, es la que se supone que ha llevado a la muerte a este muchacho. A ver, lo estamos viendo últimamente, en Occidente se está... la sociedad es una goma, ¿vale? Entonces en Occidente se está llegando a una situación donde la goma se está estirando a los extremos, ¿de acuerdo? Y cuando la goma se estira a los extremos, pues aparecen estas figuras. O sea, yo soy, todos lo sabéis, de ideología bastante conservadora, pero en los años 60 en Estados Unidos la goma se estiró para el otro lado. O sea, cayeron los dos Kennedys, su presidente, su hermano, que tenía serias posibilidades de ser elegido presidente. Perdona, pero los Kennedy, acabas de darme una idea, merecen un especial en la huella del crimen. ¿Por qué caray, qué familia? Sí. Llena de sucesos, ¿eh? Sí, llena de sucesos. Desde el padre extraperlista, embajador extraperlista. Pero bueno, cayó el líder Martin Luther King, o sea que en ese caso era la facción conservadora del movimiento conservador, que ante esos avances sociales que nadie podemos negar que tenían que ocurrir, pues atacaron a esos líderes, ¿vale? Entonces aquí ahora tenemos una expansión de los extremismos, tenemos un gobierno extremista, o sea, o regido o sujeta a sus riendas por extremismos en España, y en Estados Unidos ha ganado un señor diciendo lo que quiere oír el ciudadano americano. Vamos a acabar ya con las políticas woke. O sea, vamos a ver, lo que no es normal es que aquí en España tengamos que tener vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? Cuando, con todos los respetos a la gran nación India, está utilizando vehículos con una tecnología de hace 60 años. ¿Vale? Entonces, evidentemente, los 300 millones de ciudadanos de la Unión, aunque vayamos con nuestros diésel, con tecnología diésel de hace 10 años, pues no es lo mismo que la tecnología diésel que utilizan los indios, ¿vale? Ni las industrias indias, ¿de acuerdo? O sea, esto es sorprendente, yo no sé si lo conté aquí alguna vez. Los aliados, sobre todo los ingleses, que bombardeaban por la noche, consiguieron bombardear el Ruhr, que era donde estaba la gran industria alemana, en el año 44, porque había tal nube de humo que no se veía lo que había debajo. ¿De acuerdo? O sea, se bombardeaban de día los americanos porque tenían un poco más de visibilidad, pero los ingleses, hasta que no consiguieron en el año 44, pues, un sistema más o menos de radar y de ondas, de determinar que ahí debajo, bombardeaban por la noche, que ahí debajo estaba lo que estaba, porque no veían lo que había debajo de la contaminación. Eso es lo que hay ahora mismo en China y en India. ¿Se acordaron las imágenes de las ciudades chinas con la pandemia? Que con satélite se podía ver, porque dejaron de funcionar las fábricas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esa política woke, que aquí tanto el sector conservador, pues claro, el primero que le interesa, el otro día con un amigo mío, diputado de Vox, dice, vamos a ver si aquí al que más le interesa que esté Sánchez es a Ursula von der Leyen, ¿vale? Porque es su amigo del otro lado, los que mantienen estas políticas woke europeas, ¿de acuerdo? Claro, no, y el problema de esa política woke es que ¿qué le pasa? Que son los jóvenes. Porque cuando este joven tiene que tener un trastorno, pero tiene que haber como una alienación. O sea, le están inculcando que es malo, entonces hace que piense que realmente
Por eso yo creo que cuando lo ven a él y le dice, y él comenta, no, mi doble lo está, ¿no? O sea, que como que algo bueno, es un justiciero, Sí, porque claro, él piensa que como ya le han inculcado esa ideología que está haciendo bien, pues entonces ese es el Amelia, problema. tú eres psicóloga, o sea, este chico no tiene que estar bien de la cabeza como la mayor parte de los asesinos. Pero, claro, evidentemente se ha autoadoctrinado, ¿vale? Claro. Pasa mucho con el terrorismo islámico. Empiezas a ver vídeos, estás encerrado en tu casa, eres un paria, porque eres un paria habitualmente, ¿vale? Y te autoadoctrinas y acabas creyéndote. Y vamos a ver, Estados Unidos es un país que hay más armas que americanos y hay muy poquitos asesinatos comparados con las armas que hay. ¿Sabes? Ahora entraremos en este asunto. Lamentablemente, Charlie Kirk, que ha muerto a manos de una persona que tenía un rifle, estaba a favor del uso de armas, lo cual naturalmente no quiere decir nada. En una España como la que vivimos, muchos piensan que, ¿por qué no?, tener una escopeta debajo de la almohada. La manía homicida de la izquierda woke, el asesinato de Charlie Kirk y la intolerancia contra la libertad. Pablo de Jesús Carranza está con nosotros desde Lima, desde Perú. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos todos ahí en la mesa? Un encantado de estar aquí en Distrito TV. Y bueno, en Latinoamérica ha impactado de una manera muy significativa. No sé si me escuchan. Perfectamente. Muy bien, te escuchamos, Pablo. Ok. Ha afectado de una manera muy significativa la muerte de este muchacho, Charlie Kirk. Es otro episodio más de la violencia armada que se desata en Estados Unidos. Me parece que a principios de año hubo 2 legisladores estatales de Minnesota que fueron baleados en su casa, incluso uno de ellos murió. Al presidente Donald Trump, incluso también en la campaña, también lo balearon, menos mal que no llegó a mayores. Y es los resultados, pues, de una sociedad altamente armada. Yo creo que lo que hizo o lo que dijo Charlie Kirk durante su vida pasa en segundo plano. Yo sé que hay muchas personas a las que no les gusta y otros de repente que lo seguirán y lo verán como un líder, pero acá lo importante es la muerte de este chico que murió delante de sus 2 hijos, delante de su esposa, delante de sus seguidores, y haciendo lo que más le gusta, digamos, que era debatir, que era contrastar sus ideas. Y eso en Latinoamérica, pues también nos vemos de una manera en un espejo, porque acá también asesinaron a un candidato presidencial en Colombia, en un candidato presidencial en Ecuador. Y aquí en Perú vamos a tener unas elecciones electorales donde van a haber 39 candidatos y Dios quiera que en esta sociedad peruana donde también hay tanta violencia no se repitan estos hechos de matar a la persona que piensa distinto a ti, cosa que es una atrocidad. En España, desde luego, también ha habido enorme revuelo con un tipo de prensa que casi ha aplaudido el asesinato. No sé cómo lo habéis vivido, por ejemplo, en Latinoamérica, en Perú. Bueno, aquí en Latinoamérica, pues, donde hay una gran ola de personas progresistas o que quieren darle la contra al modelo económico que impera en Latinoamérica, que es un modelo de libre mercado, obviamente han aplaudido esto, lamentablemente. No hay muchas, no solamente personas de las redes sociales o personas de a pie, hay muchos analistas políticos, hay muchos periodistas, hay muchas voces que se han alzado a favor o que han tratado de relativizar la responsabilidad del asesino de Charlie Kirk. Charlie Kirk tenía unas palabras realmente muy polémicas en torno a los temas que a él le gustaba tocar. Uno de ellos era los derechos de los migrantes, los derechos de la comunidad LGTBQ+, y así también pues, defendía, por ejemplo, a Israel en Gaza. Y yo sé que eso es algo muy polémico, pero lamentablemente pues, la violencia se ha normalizado, no solamente acá en Latinoamérica, en el mundo entero, y más en Estados Unidos. Es algo contradictorio, la verdad, porque lo que ha sucedido, por ejemplo, porque en Estados Unidos, que es el país de la libertad y de la democracia, se ha prohibido que aquellas personas que se hayan podido hablar en contra o a favor de la muerte de Charlie Kirk, ¿no? Es algo terrible. Lo es, Pablo de Jesús. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde Perú. Bienvenido a Distrito Televisión.
Encantado, cuando quieran volveré a Distrito TV. Un gusto y un abrazo. Gracias, muy buenas noches. La izquierda woke, como les decía, alentada por filántropos multimillonarios como George Soros y por una maquinaria mediática que demoniza al disidente, ha construido un marco cultural en el que cualquier voz contraria a su agenda corre el riesgo de convertirse en blanco. Les hablo de un crimen que refleja un clima tóxico. La universidad debería de ser, ¿no?, un espacio de pensamiento libre, de debate, de ideas, de confrontación respetuosa. Sin embargo, para muchos campus norteamericanos se ha transformado en un laboratorio de totalitarismo progresista, cancelaciones, censura, amenazas contra quienes defienden la familia, la tradición, el libre mercado. Detrás de este suceso que hoy protagoniza el programa especial de La huella del crimen hay también una corriente política, social y cultural que, en fin, está haciendo mella en nuestra sociedad. Es evidente que este tipo de personajes, este tipo de que se dicen progresistas, yo no sé apropiarse de esa palabra. Todos estos lo llevan muy bien, porque eso sí, para poner títulos y demás se las pintan solas. Pero esta gente que se cree con derecho a aquello que no tienen, que lo que no consiguen de una manera lo intentan conseguir de otra. Hace un momento, cuando hablabas con el compañero de Latinoamérica y él con Pablo de Jesús Carranza. Él relataba los temores que allí se tienen y demás. No nos hemos de olvidar que aquí en España hemos estado durante más de 40 años sometidos un poco a los designios que determinaba a quién había que matar mediante la banda asesina ETA. Fijaros hasta qué punto ha llegado la cuestión y en qué situación se encuentra este país cuando tenemos sentado en el Congreso de los Diputados a gente perteneciente a esa banda. A los que mataron, hoy se sientan y determinan cuáles son los caminos que nuestro país tiene que recorrer. Vamos a intentar reconducir. Estamos en Estados Unidos, estamos con este hombre, con Charlie Kirk, y con una situación que yo ponía sobre la mesa, que es este clima absolutamente tóxico, este progresismo un poco bajo el paraguas de George Soros, puede estar desencadenando este tipo de situaciones que en realidad se nos hacen difíciles de digerir. No, yo creo que es evidente que en esta cultura están lo que quieren es, o sea, su ideología la están implantando y entonces, sobre todo los jóvenes, la están absorbiendo de una manera patológica, porque claro, ellos la están absorbiendo por la fuerza. Entonces, ¿cómo están metiendo esa idea? No la están metiendo desde la universidad, como iba él, la están metiendo desde un planteamiento de odio, porque claro, este chico decía que Kirk lo que tenía un discurso de odio, ¿no? Pero es al revés. Él iba a la universidad y tú, o sea, hacía un diálogo y entonces tú podías rebatirle con la palabra. Entonces, y en cambio, ellos lo están haciendo por la fuerza y de una manera nada democrático, o sea, que es todo lo contrario. Entonces, esta ideología, por supuesto que la están metiendo a la fuerza, por supuesto que tiene que haber gente que le esté metiendo esta ideología. Lo único que yo creo es que en este caso concreto, evidentemente ahora Trump no está haciendo gracia con muchísimas cosas que está metiendo, pero además esta persona tiene que tener un trastorno. Pero claro, eso no es justificación. Ahora nos adentraremos en quién era este individuo, cómo termina detenido, cómo es el propio padre el que le entrega a la policía, el que le dice este eres tú. Pero hablemos, Jesús Andújar, de este asesinato como arma, el asesinato como arma política. Vamos a ver, esto yo creo que hay que remontarse a la conferencia de Teherán
en el año 43, Guau. cuando Roosevelt, que es el que podía acabar con el... Tanto Japón era muy fácil de acabar, ¿vale? Una vez que no hubiera problemas en Europa, Japón desaparecía ante el poderío económico americano en un momentín. Cuando Stalin se camela en contra del criterio de Churchill, se camela y blanquea el régimen comunista soviético, ¿de acuerdo? Y los soviéticos, o sea, el comunismo puro y duro, ¿de acuerdo?, pasan a ser una ideología blanqueada. Churchill decía que el comunismo era igual de malo que el nazismo, igualitos de malo. Churchill defendió siempre no desembarcar en Normandía, desembarcar en Yugoslavia para cortar por ahí que el comunismo entrara en Europa. Pero Stalin se camela en esa conferencia a Roosevelt y a partir de ahí a Churchill se le echa a un lado y se reparte en el mundo Occidente, que es Estados Unidos, con Rusia. Y claro, ahí queda un imperio que queda hasta el día de hoy con Putin, ¿eh? O sea, es la herencia natural. O sea, Rusia necesita un zar, ya sea Pedro el Grande, sea Nicolás II, sea Lenin, sea Stalin, sea Nikita Khrushchev, sea Gorbachev o sea Putin. O sea, los eslavos necesitan como régimen de ideología un zar, ya sea de la familia imperial puesta por Dios o puesto por unas elecciones como es el señor Putin. Y a partir de ahí, el comunismo no es malo, y lo vemos en España. O sea, el Partido Comunista no es malo, pero Falange Española sí. ¿Por qué? Porque la ideología de Falange, salvo en España, en el resto del mundo perdieron la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y Stalin blanqueó esa ideología. O sea, el comunismo no es extremo en Europa, sí lo es Vox, ¿vale? Sí es extrema derecha Vox, pero el comunismo en Europa no, y todo viene del 43. Y a partir de ahí siempre se ha mantenido, ¿vale? Se ha mantenido que el comunismo no es tan malo. ¿Por qué? Porque venció al nazismo, no, es igual de malo. Lo decía Churchill, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cuando mata a alguien de derechas, a alguien de izquierda, que es muy ocasionalmente, porque claro, vamos a recordar, aquí han muerto 5 presidentes del gobierno y ninguno era de izquierdas, ¿vale? Es verdad que a Prim se lo cargó supuestamente Montpensier para ver si era su mujer, la nombraban reina de España, pero los demás, Dato Canalejas, Carrero Blanco y Cánovas, los asesinó la izquierda, ¿vale? Y aquí resulta que la derecha es la mala. Y uno provocó una guerra. ¿Vale? Y claro, lo de Calvo Sotelo lo asesinó el Partido Socialista Obrero Español. Por eso digo que pero Calvo Sotelo no era presidente del gobierno. Yo estoy hablando de presidente del gobierno. Yo el otro día hablaba con un amigo mío y le decía, no, hombre, si al señor Sánchez y al señor Zapatero hay que quitarles la escolta conforme gobierne el PP. ¿Por qué? Dice, pues que van 5-0. O sea, ustedes no tienen riesgo, ¿vale? Si lo que se la pague el PSOE. Claro. Bueno, igual que a Rajoy. O sea, ¿alguien ha intentado atentar alguna vez contra Rajoy? No. Pues no hace falta ni coche oficial ni escoltas. Viva usted en su casa y si quiere necesitar un día un coche, pues llame al ministerio que le mandamos uno. ¿Vale? Porque aquí los asesinatos habitualmente, últimamente, los está cometiendo la ideología de izquierda. Igual que en los años 60 en Estados Unidos la ideología de derechas, ¿eh? O sea que también hay que tenerlo en cuenta. El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, al parecer, apuntaba hacia él con la palabra diciendo que estaba propagando un discurso de odio. ¿Le suena el concepto? Según reveló el gobernador de Utah, la familia del acusado Tyler Robinson relató que el joven expresó en reiteradas ocasiones su rechazo hacia el dirigente vinculado a Donald Trump. Las autoridades de Utah señalaron que el móvil político detrás del asesinato de Charlie Kirk adquirió relevancia central en el curso de la investigación, según informaciones divulgadas en una conferencia de prensa por el gobernador de Spencer Cox. La hipótesis se fortaleció tras los testimonios de miembros de la familia de Tyler Robinson, del sospechoso de 22 años, quienes detallaron el creciente interés del joven por la política y el rechazo personal hacia Kirk. Durante las entrevistas con los investigadores, un familiar de Robinson relató que en una cena celebrada antes del 10 de septiembre, el acusado mencionó la próxima visita de Kirk a la Universidad del Valle de Utah, expresando abiertamente su desagrado por la postura del activista. Es decir, que creo que eras tú, Amelia, quien decía que iba dejando
miguitas de pan, ¿no? Como Pulgarcito, que ya iba diciendo el hombre que sentía animadversión, pero claro, supongo que esto no es suficiente para evitar. Yo lo que creo es que en esa cena, me parece, o comida familiar, según dicen, los familiares se quedaron bastante preocupados porque veían que había ya un odio, o sea, que no era una conversación saludable. O sea, eso fue lo que ya han dicho al FBI, los testimonios de los familiares han reconocido eso. O sea, que ya había ahí un trastorno de ideología extrema. Que bueno, que eso no está catalogado, pero, o sea, en el este no está catalogado, pero realmente existe, ¿no? Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a continuar hablando de esta noticia, bueno, que ha ocupado pues numerosas portadas y que ha abierto un debate social. Incluso, señores, se llegó a hablar de que ya no es tabú hablar de guerra civil en Estados Unidos a consecuencia de esta circunstancia. Supongo que lo han leído en la prensa. A ver, yo no creo que vaya más allá del asesinato de este señor. O sea, Estados Unidos es una nación muy bien organizada, lo que comentábamos antes, con más armas que habitantes, y se utilizan muy poco. O sea, es como, por ejemplo, como Suiza. Suiza, cada suizo entre los 18 y 35 años tiene un fusil de asalto en su casa, porque es pues un ejército de movilización nacional, y si les atacan a los suizos, pues sales de tu casa con tu uniforme y con tu fusil de asalto. Que lo tienes debajo de la cama. Lo tienes que tener guardado en un sitio y no lo utilizas. Y además en Suiza, salvo aquel que salió una vez, que por cierto, no mató con el fusil de asalto, porque está mucho más penoso si lo haces con el de... Mató con un fusil normal, pero tenía el suyo propio. A ver, es que estamos hablando de una nación de 300 millones de habitantes. Es que estamos hablando de que, claro, es que ha matado a un señor en Estados Unidos. Ya, claro, bueno, es que es como si decimos, han matado a un señor en Europa. Vamos a ponernos a comparar asesinatos en Europa con asesinatos en Estados Unidos. La tasa americana es mucho más baja. Claro, es como dices, asesinatos en Luxemburgo. Bueno, en Luxemburgo habrá 3 al año, pero muy pequeñito. Claro, son 4. Hacemos un alto en el camino, regresamos. Enseguida vamos a profundizar en la personalidad de Robinson, de este chaval que ha terminado con la vida de Kirk. ¿Les gustaría perder un par de kilos de más? Que yo sé que han venido de vacaciones y lo mismo, pues oigan, han tenido unas vacaciones estupendas. Pues que les quiten lo bailado. Yo les digo cómo utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban si quieren perder esos kilillos de más. Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas.
Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y arrancamos hablándoles de su flora intestinal. ¿Por qué? Porque es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo, para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Miren, hablábamos de ese disparo certero. Un inspector de Policía Nacional, habla sobre el asesinato de Charlie Kirk. Dice, el disparo es muy preciso, pero no certero. Iba dirigido a la cabeza. Todos hemos visto cómo impactaba, recuerdan, ¿verdad?, en la garganta de este muchacho, solo 31 años, y veíamos un surtidor de sangre. Pero en principio este Policía Nacional dice que se desvió el tiro. A ver, vamos a ver, yo que soy tirador, ¿vale? Es un rifle de caza, ¿vale?, con mira telescópica, pero claro, son miras para cazar. O sea, no son miras de francotirador, de pegarle como pegan los francotiradores del ejército. Han llegado a matar a algún... Yo creo que en Afganistán el récord lo tiene un canadiense a casi 3 kilómetros de distancia. Wow. Le sacudió a un talibán y se lo cargó, ¿vale? Pero claro, con un rifle con un calibre muy grande y claro, con un... No sé cómo se llama. Tiene uno al lado que le va diciendo el viento va a tal velocidad, no sé qué. Es un rifle de caza, el chico este, no creo que sea un gran cazador tampoco, ¿vale? Entonces, al final, es un tiro a 150 metros. Entonces, ¿dónde apuntas? Pues apuntas a la cabeza, pero las balas bajan, ¿vale? Claro. Y vete a saber si hay viento, no hay viento, y claro, podía apuntar a la cabeza y le dio en el cuello. ¿El problema del cuello? Que es que pasa todo por el cuello. Todo. Pasa todo por el cuello. Quizá en la cabeza a lo mejor hubieran conseguido... Mira Vidal Cuadras. O mira... Pero no fue en la cabeza, fue en la cara. Bueno, sí, pero en la cabeza. Pues se movió en ese momento y te claro, la boca. Razón. Si le pega aquí, lo mata. Tienes razón, sí. Vale, pero claro, el cuello es muy peligroso.
Pues sí, iba Bueno, pero directo a la cabeza. indiscutiblemente iba a matarlo, o sea, que no Sí, era sí, sí, un- sí, sí, o sea, que vamos a ver. No era un amago, ¿no? Claro, se debió al Si estás cuello, pero apuntando iba y estás a apuntando matarlo, a no distancia, iba- a distancia larga, la bala va por abajo. Claro, pero que por no la apuntó propia a un gravedad. brazo para Vale, asustarle, entonces no. evidentemente no estaba apuntando al tórax, estaba A apuntando a la 150 cabeza. metros, que es el cálculo que tú haces, es 150 una- metros, 200 ha salido a la televisión, que era más o menos el tiro. aproximadamente. Y luego aparte de que, vamos a ver, que no es un francotirador, que es un chaval de 22 años que estaría nervioso en ese momento, o sea, que no es, sí que es un asesinato a sangre fría, pero no por un profesional, sino por un amateur. Ahora vamos a hablar Mira, de ello. perdona que te interrumpa, Sí, sí, o sea, por favor. mira a Trump, o sea, Trump igual, otro amateur, con la suerte que en ese momento se giró. Bueno, y le pero rozó eso la fue oreja. de Dios, o sea, eso fue brutal. Maybor Petit está en Nueva York y hablábamos de pues de este asesinato como un arma política. ¿Qué lecturas está haciendo Maybor Petit en Estados Unidos? Tú estás en estos momentos en Nueva York. Hola María José, un gran saludo para ti, para toda la audiencia desde acá, desde la Gran Manzana. Para nosotros, Charlie Kirk representaba un joven que estaba tratando de cambiar en las universidades los adoctrinamientos que se han hecho en función y a favor del comunismo y del socialismo. Era un activista político que iba de universidad en universidad explicando los daños, los estragos del socialismo en las sociedades, en la economía, en la familia, en la gente, en las instituciones. Y por supuesto estaba en la agenda política del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conservador, aliado fundamental, y fue cofundador de Turning Point USA, que es una organización que buscaba movilizar a los jóvenes y llevarlos desde el lado socialista al lado conservador. Cuando ocurrió este horrible atentado en el campo de la universidad, él apenas llevaba 20 minutos hablando con los jóvenes. Ya él había manifestado la presión que sentía cada vez que estaba en los escenarios y había algunos movimientos en contra, puesto que él estaba prácticamente metiéndose en los colegios, en los campos educativos, donde había ya una formación, si se quiere, adoctrinaria, pero también hay grupos que operan allí en el marco de lo que se ha visto en Estados Unidos, se llama woke o se llaman grupos insurgentes, que forman parte de las universidades y que son de izquierda, muchos de ellos radicales, que están en contra de la propuesta conservadora del actual gobierno y de todo aquel que los represente o intente, si se quiere, reforzar ese relato. Para la sorpresa de muchos, pues fue un solo disparo en el cuello, como ustedes lo estaban explicando, y en el ámbito público fue prácticamente visto en la televisión, igual que lo que ocurrió con el presidente Donald Trump en aquel atentado que casi le quita la vida en Pensilvania. Él murió pronto, fue una herida mortal. Se dice, los que estaban allí, que fue impactante. He conversado con 2 personas que estuvieron allí presentes y que vieron en vivo. Y prácticamente mucho quedó, la sangre salió y hay muchos de los estudiantes que estaban allí impactados, que todavía están siendo atendidos desde el punto de vista psicológico, porque realmente fue impactante. Esos jóvenes que estaban escuchando a Charlie eran sus seguidores, lo querían, lo apreciaban y lo veían como un modelo a seguir. De allí que fue tan espantoso para estos jóvenes estar allí presentes. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho? Y hoy está el jefe, el director del FBI, siendo interpelado en el Congreso de los Estados Unidos, específicamente en el Senado. Lo que se conoce oficialmente, que ya creo que los medios lo han divulgado por todo el planeta, es que se identificó a Tyler Robinson, un joven de 22 años, como el asesino o presunto asesino, manteniendo el lenguaje jurídico. Hasta el momento hay una investigación abierta para determinar que este individuo actuó solo o no.
muy a pesar de que hay una información que se ha venido recogiendo en el que ya se había avanzado y se decía que estaba la información en el grupo que rodeaba al presunto asesino. El análisis que se ha hecho, y al menos lo que está planteando el señor Kash Patel, es que ese disparo se hizo desde un edificio cercano. Él habló de aproximadamente unos 180, unos 200 metros, es lo que dice la pesquisa, y la investigación está también señalada, de hecho se mostraron fotografías de que el atacante usó un rifle de alta potencia y de cerrojo, una especie de arma que está usada mucho acá y es preferida por los francotiradores con precisión. Y también los documentos que se están mostrando en estos momentos frente al público que está realmente impactado establece que la investigación del FBI señala que Robinson tenía la intención de cometer el crimen, que ya hay una información basada en el control de su pensamiento, en las búsquedas que habían hecho en internet, además de los chats, de las conversaciones que había tenido con personas cercanas. El ataque entonces fue un acto premeditado, ha dicho el señor Kash Patel, y se encontró el arma del crimen en la misma universidad. También pues se han mostrado evidencias al respecto, y esto demuestra y se está trabajando como un asesinato de carácter político. Vale la pena recordar que el asesinato de Charlie Crist ha hecho una enorme presentación de las personas que lo siguen y otras que están en un momento determinado ahora entendiendo lo difícil que es en Estados Unidos seguir a alguien que está marcando un relato contra la izquierda o contra el socialismo, que era lo que hacía Charlie a cada uno de los seguidores. Es por supuesto evidente que Estados Unidos tiene una sociedad polarizada y hay un manejo de la violencia política como una herramienta, y lo vimos con el intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos cuando era candidato, y por supuesto también lo hemos visto en el siglo pasado y en los siglos pasados cuando han utilizado la herramienta de la violencia y el magnicidio para eliminar las figuras políticas con las cuales no están de acuerdo. Hay una serie de actividades que se están realizando a lo largo y ancho de los Estados Unidos, inclusive aquí en esta radical y socialista ciudad donde yo vivo, en Nueva York. Se han venido realizando eventos, memorials, y ayer tuvo lugar uno muy conmovedor en Queens, donde participaron los jóvenes republicanos del partido para darle un adiós y para conmemorar y brindar un compromiso de que el asesinato de Charlie no es la eliminación y el silencio de su voz, sino más por el contrario, una invitación para que esta posición que tenía Charlie frente a los jóvenes siga creciendo. Sí, perdón, Maybor, nada, que íbamos terminando ya. Sí, que te quería decir que el presidente va a estar presente en el funeral, al igual que las principales cabezas tanto del gobierno federal como del Partido Republicano, y ellos han dicho que lo van a honrar como un patriota y un legendario que fue capaz de transmitir un mensaje claro y certero a los jóvenes de los Estados Unidos. Maybor Petit, como siempre, fabulosa intervención. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues la verdad es que nos ha hecho un mapa interesantísimo, Maybor Petit, en el que yo me he quedado con ese campus hasta la bandera de gente que lo amaba. Esa niña vestida de rosa, correteando por el césped, que vería morir a su padre apenas unos minutos o unas horas después, ¿no? Eso es... Esa polarización que también hay en España, y creo que esto estamos todos de acuerdo, pues bueno, es una olla express. Esa es la forma que entienden esta gente que se dicen progresistas para combatir las ideas que a ellos no les interesan que se conozcan. Decíamos antes que se han producido una serie
de atentados contra las personas que defienden una idea con la palabra. Recordemos a Martin Luther King, ahora mismo hablando en Estados Unidos en concreto. Pero no hemos de olvidar una cuestión. Fíjense ustedes, haciendo un repaso muy sencillo, saben ustedes que Mao Zedong, que precisamente no era ni demócrata ni de derechas, pues se le calculan unos más de 70 millones de asesinatos. A Stalin podríamos hablar de más de 20 millones de asesinatos. A Pol Pot, ese muchacho tan demócrata y sus yemeres rojos, más de 3 millones. Si metemos en el paquete los 17 millones de Hitler, pues fíjense ustedes, ya nos da una idea por donde hace un rato comentaba Jesús. Qué casualidad que todo aquel que defiende sus ideas con la palabra se encuentra el disparo, la bala, la prisión, todo aquello para acallarle. Entonces, ahora, decía María José, es que en España, pues fíjense ustedes... La polarización de Estados Unidos, claro, y la de España. Claro, esto es así. Fíjense ustedes esa prensa progubernamental. ¿De qué tildan a este muchacho? Parece que este muchacho asesinado parece que era un provocador, parece que era un asesino. Fíjense ustedes, el mejor ejemplo, ¿qué ha ocurrido ayer en la Vuelta a España? Ni más ni menos. Bueno, ayer, el domingo. Claro, el domingo, sí. Perdón, el domingo. En la Vuelta a España, pues ni más ni menos que una serie de individuos aconsejados por unos cabecillas han conseguido acabar y dar una imagen penosa y tercermundista de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque no entienden que las cosas se pueden defender con la palabra y en el lugar que corresponde. No, estos señores entienden que hay que acabar, como ellos dicen, estos guerras civilistas, hay que acabar con el que ellos consideran enemigo, porque esto no lo considera nadie contrario, son el enemigo. Esa polarización... Claro, pero eso es lo que os contaba antes. Esto es la conferencia de Teherán. O sea, pues acabo de decir Pepe los números. Si ahora mismo creamos el Museo de los Horrores del siglo XX, evidentemente Mao se lleva el premio, se le calculan entre 70 y 100 millones de chinos asesinados. Luego el binomio Lenin-Stalin se le calculan 30 y tantos entre la Unión Soviética y los países luego ocupados por la misma. Y luego, claro, dices Hitler, que se le calculan unos 20, pero claro, también hay que dar el premio no a la cantidad, sino a la calidad. Claro, es que Pol Pot se calzó en 2 años a 1/3 de la población de Camboya. Se calzó. Camboya eran 8 millones de habitantes y se calzó 2,5 millones de habitantes en 2 años. Entonces, claro, también hay que dar un premio a la excelencia. Entonces, claro, dices, un ser tan despreciable como el señor Adolf Hitler, en las Olimpiadas de los Horrores no tiene medalla. Y luego, claro, llegas y dices, pues ahora todos estos son unos fascistas. Claro, dices, y Benito Mussolini, que es el creador del fascismo, que se le calculan, antes de meterse en el follón de la guerra, no se le calculan 500 muertos en todo su régimen, desde la marcha a Roma del año 2022 hasta que se mete en la Segunda Guerra Mundial en el 40, no se le calculan 500 muertos al señor. Pero claro, ¿por qué el fascismo es lo malo? Porque le robó la cartera. Pero claro, el fascismo es una evolución nacionalista del socialismo, puro y duro, ¿eh? O sea, ahí están Gentile, D'Annunzio y Benito Mussolini, 2 de ellos socialistas, afiliados al Partido Socialista, Mussolini, director del periódico oficial del Partido Socialista, que después del desastre, claro, que Italia, las 2 guerras mundiales han sido un desastre para Italia. Después del desastre de la Primera Guerra Mundial, crea un movimiento, que es el fascismo, que es un socialismo nacionalista. O sea, Mussolini lo que dice, a mí me da igual el obrero francés. El que tiene que vivir bien es el obrero italiano. Y el francés que trabaje para que viva bien el obrero italiano. Eso es el fascismo, ¿eh? Luego hace, como todos estos movimientos, hace también el comunismo. O sea, esa parafernalia megalómana de uniformes y movimientos.
Y claro, el problema es que les roba la cartera, Mussolini roba la cartera al socialismo. O sea, en Mussolini cuando hace la marcha a Roma no va el duque de los Abruzos acompañándole, ni los Agnelli, van los obreros. Van los obreros. Entonces, claro, y de ahí llegamos, que a todos lo habremos oído, que ETA es fascista. No, mira, ETA puede ser cualquier cosa. Bueno, sí es verdad que viene del socialismo, porque claro, ETA, que es, en sus estatutos lo pone, es comunista leninista, ¿vale? Es la ideología de ETA, ¿de acuerdo? Con un nacionalismo de autoindependencia del País Vasco. ETA es fascista, no, ETA podrá ser muchas cosas, pero fascista, ¿no? Ellos, como tienen y han logrado desde la conferencia, de Teherán, blanquear su ideología. Y ganan con el relato. ¿Vale? Pero lo que pasa es que yo creo que tampoco está, o sea, es verdad, a lo largo de la historia ha habido crímenes, pero lo que pasa es que parece como que la derecha fascista, según ellos, ha conseguido meterse en la democracia y ellos no consiguen meterse en la democracia. Ahora, como estabas tú diciendo, Jesús, para conseguir las cosas es a través de la fuerza. Esa yo creo que es la diferencia. ¿Lo han hecho siempre? No. En la historia ha sido la derecha, o sea, los fascistas, la derecha y la izquierda han tenido guerras civiles, han tenido a la república y lo han hecho a la fuerza. Pero una vez que llega la democracia, no han sabido, no creo que todo el mundo, y no se puede generalizar, pero no han sabido aceptar eso. Y luego hay otra cosa que tú dices, que el comunismo se impuso, y también yo creo que hay una derecha que, como dice en Vox, que no es que quiera decir de Vox, pero que es la derechita cobarde, ¿no? Pero no por Feijóo, sino porque parece que siempre nuestra ideología es mala. No. Sí, o sea, no. Sí, por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa a este señor? Que él dice, él está a favor de la vida, a favor de la familia, y entonces parece que eso nos tenemos que callar. Ellos, en cambio, hacen exhibición de lo que ellos piensan, que está muy bien lo que ellos piensan, pero es que no lo hacen democráticamente, es que nos lo imponen. Como en España están imponiendo que sí, que en la iglesia se metan. ¿Por qué no respetan lo nuestro? Nosotros, yo no me pongo... Porque el sistema democrático, tal como está diseñado en la Europa continental, ¿vale? Ya podríamos copiar el sistema democrático anglosajón, ¿vale? Porque Estados Unidos, en sus 250 años de historia, ha tenido una guerra civil, pero los que se fueron con la misma constitución, ¿vale? Lo que decían es que los esclavos, que los negros seguían siendo esclavos, y poco más, y poco más. Y se pegaron con las mismas leyes, unos y los otros, ¿de acuerdo? Y el Reino Unido, las dos veces que han querido moverles un poco su carta magna, a un rey le cortaron la cabeza, al otro lo echaron y ahí sigue la dinastía protestante, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el problema es la democracia occidental, que además cada vez... Pues mira, ayer salía lo que está pasando en Francia. La Quinta República es un invento del señor de Gaulle para intentar salvar Francia. Porque la Tercera República la llevó a la derrota con Hitler, la Cuarta República, que la creó de Gaulle de nuevo, bueno, la medio crearon de Gaulle y los franceses en el año 45, se agotó y tuvo que llegar de Gaulle y decir, mire, hasta aquí hemos llegado, o sea, vamos a hacer un presidente que mande todo. Y se acabó. Y los franceses votaron a favor de la Quinta República. Pero mira, pues el sistema de la Quinta República, 50 años después, está dando síntomas de medio agotamiento, ¿vale? Cuando les ha funcionado de maravilla hasta hace 2 años, desde que De Gaulle la puso, y dijo, mira, se acabó aquí con un parlamento fracturado por todos los lados, todo el mundo opina lo que está pasando aquí. Aquí el que gana, gana. Y el que pierde, pierde. El que pierde, pierde. Y ya está. Tenemos a Miguel Sánchez antes de hacer un alto en el camino para irnos al tercer bloque de este especial de una noticia, insisto, que va a ser muy difícil olvidar. Miguel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Yo no sé si eras de los que viste el asesinato en directo. Como policía tendrás un análisis de esta circunstancia que yo creo que se ha quedado ya en la retina de todos nosotros. Y hablábamos anteriormente de un policía nacional, lo comentábamos especialmente con Jesús Andújar, que es tirador y parece que de los buenos. ¿Perdón? Por eso digo que no le pego a nada. Pues dice que ese policía nacional dice que ese tiro no iba a la garganta, que es donde impactó, causándole la muerte, sino que iba a la cabeza.
Bueno, yo estaba comentando la noticia hace un momento, y entonces parece ser que el amigo Serafín también, otro inspector, que había dicho que el disparo que fue muy preciso pero no certero. Y vamos, yo lo que recuerdo, no me hagáis mucho caso, de cuando yo era tirador, que ahora llevo tiempo sin practicar el tiro, certero era cuando más cerca está el impacto del proyectil de donde tú sitúas el punto de mira. O sea, es decir, si tú apuntas a la oreja izquierda y das en la oreja izquierda, eres certero, o sea, que aciertas, ¿no? La palabra lo dice. Y eres preciso cuando agrupas una serie de disparos en el menor espacio posible. Otro ejemplo para que lo entendáis. Eres certero si disparas 8 tiros y aciertas en el blanco 5. Y 3, aunque se desperdigue por ahí, eres preciso si los 8 disparos, aunque no den en el blanco, pues están agrupados todos en el mismo sitio. En este caso, si se trata de un solo disparo, como parece que hubo un disparo con un fusil de precisión con mira telescópica, yo no veo ninguna diferencia entre certero y preciso. Pero bueno, puede que el amigo Serafín o el compañero que esté ahí, que sea más experto que yo en tiro, pues se refiera a que en realidad querían dar, como tú bien dices, en la cabeza y dio en el cuello. Por eso dicen que fue preciso pero no certero, porque no acertó donde quería dar, que quería dar en la cabeza y el disparo se impacta en el cuello. En cuanto al rifle, yo supongo que sería con una mira telescópica, porque si no a esa distancia es imposible dar en el blanco. Y luego el chico pues no tomó muchas medidas de precaución para que luego no le detuvieran, ¿no? Porque dejar el rifle por allí, imagínate, el rastro del rifle, y luego pues en los vídeos sale vestido que fue reconocido por el propio padre o la familia, y de alguna forma le obligan a que se entregue a Chery. Así es, ahora lo vamos a ver en la última parte del programa, esa circunstancia que es realmente aterradora. Imagínense que tienen al hijo en casa por la noche, ven este asesinato, miran a su hijo y dicen: «Ey, ¿eres tú?» Imagínate, ¿no? Y ven las imágenes y el chico estaría vestido de la misma forma que sale en el vídeo. Impresionante, aterrador. Le reconocerían plenamente. O sea que tampoco han tenido que hacer una labor el FBI. No, o sea, el padre. Se lo han dado hecho. El padre lo ha cogido del cuello y lo ha llevado. Qué triste. Gracias, Miguel Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Antes de ir a ese tercer bloque donde vamos a adentrarnos en la psicología, en la cabeza, en la vida de este muchacho de Taylor, que es quien ha acabado con la muerte de Charlie Kirk. Pero antes vamos a compartir con todos ustedes unas imágenes que nos han enviado. Es de la Universidad de Michigan, en el día de ayer. Es un homenaje, realmente 5.000 personas, me parece muy impresionante. Es la Universidad de Oakland, en Michigan. Se reunieron, pues mirad, 5.000 personas. Bueno, lo decía la viuda, ¿no? Con una cierta serenidad. Decía algo así, no sé si exactamente con estas palabras, pero dijo algo así: no tienen ni idea lo que han puesto en marcha en Estados Unidos, ¿no? Lo que habían despertado en ella, dijo. Lo que han despertado en la sociedad de Estados en ella Unidos. Y en la sociedad, sí, porque no se iban a rendir. Eso fue lo que estuvo diciendo. Dice que ella va a seguir con su legado. Que ella va a seguir con su legado, sí. Bueno, una cosa es lo que ella piense y otra cosa, naturalmente, es que este hombre, Charlie Kirk, era un muy buen comunicador, era un líder de masas, estaba clarísimo, y a veces con el amor no basta, y quizá la viuda tenga mucho amor, pero... No, hay otros dos que también se dedicaban a esto, a divulgar, no sé ahora los nombres, que también tenían muchísimos seguidores y han dicho que van a apoyarla para seguir con el legado. O sea, que van a seguir con las conferencias que él daba, o sea, que van a seguir. Sí, pero el reconocimiento lo tenía él. Lo tenía él. El que arrastraba masas el reconocimiento era él. Tenía él. Pero hay otros dos que también tienen muchísimos seguidores y han dicho que están estudiando cómo eran
las charlas que daba, cómo lo hacía él, porque era divulgar la ideología, pero a través de la palabra y a través de enfrentar a la... O sea, tú ibas ahí, cuando estás sentado es cuando lo matan. Él está, o sea, tú le podías preguntar y contestar, o sea, y él te contestaba y podías tú discutirlo. Sí, había rueda de preguntas. En ese formato dicen que ellos dos van a seguir con el mismo sistema. Pero el líder, el comunicador brutal, el que arrasaba era él. ¿Funcionará? Pues como ha funcionado de pronto, pues 5.000 personas ayer en la Universidad de Oakland, en Michigan, y a lo mejor en una primera intervención funciona, pues por el seguimiento, pero después perdido en el día a día. Los dos estos están ya muy metidos. No, y además yo creo que eso es muy positivo, porque si ahora por matar a un líder se silencia lo que estaba haciendo, a mí me parece al revés, que habrá que apoyarlo. Pero de momento sí, pero el líder era él. De momento piensa que hasta que se construya un nuevo mensaje, o esos dos líderes... No, el mensaje está. No, el mensaje está. Es que no sé los nombres. El legado es el mensaje. Son dos que están en las redes sociales, que tienen más o menos los mismos seguidores que él tenía y se dedicaban a lo mismo. Y entonces han dicho que están ya viéndolo, cómo eran sus conferencias, sus charlas, para hacer el mismo formato. Y hacer el mismo formato y seguir así. O sea, que lo que quiero decir es que por la fuerza no van a conseguir que la gente hable en libertad. O sea, que la gente no le tiene miedo. Pero hasta que lleguen a ese punto, te aseguro que hace falta tiempo. Te voy a decir por una razón. Miguel Ángel Blanco era uno. Y se ha seguido con de alguna manera, la defensa que él hacía de sus valores y de sus ideas. Pero Miguel Ángel Blanco era uno. Y fijaros después una cosa muy curiosa en este caso. Estamos ahora debatiendo si era certero o si era preciso. Por otro, fijaros hasta qué punto, no sé por quién, me imagino la manera y la razón. Ya empiezan a echarse humo para intentar cubrir lo que ha ocurrido. Estamos discutiendo si era certero o era preciso. Pero, hombre, si el muerto está muerto. O sea, por eso digo que iba a matar y iba a matar. Sí, sin duda. Vamos a ver, qué absurdo. Es un instrumento con capacidad de matar. Ahora, me parece mucho más peligroso es lo que ha dicho él al final. Están viendo, o sea, y te lo comentaba yo a ti antes, están diciendo que no estaba bien organizado porque la huida la había dejado así como que no había huido. Que había muy dejado profesional, como dice Jesús. Es que eso es peligroso. Andújar. No, es que eso es muy peligroso. Es decir, que si una persona como que es de manera impulsiva, pues la pena es menor. No, y esto estaba premeditado. Siempre, claro. No, pero tiene nada que ver. Diciendo que dejó como muchas cosas al azar. Porque muy profesional el chaval no era, pero lo corté no quita lo valiente. Una cosa es que no era profesional, porque realmente lo que tenía era 22 años, y otra cosa es que no tenía la intención de matar. Eso está más claro que el agua. Claro, y lo había premeditado. Y Charlie Kirk está muerto. Hacemos un alto en el camino, permítanme que les recuerde, tienen una cita fabulosa. El 26 de septiembre, sí, nueva cena con la Resistencia. Si están cansados de la corrupción, la censura, el ataque a las libertades, llega a Madrid Cena con la Resistencia, un evento exclusivo organizado por Distrito Televisión que reunirá a periodistas, activistas y ciudadanos comprometidos con la verdad. Será el viernes 26 de septiembre en el prestigioso restaurante Terracota Casa Gallardo, en Plaza de España. Esta cena no es solo un acto social, es un gesto de resistencia frente al deterioro institucional. Plazas limitadas. Reserva ya en el 91 371 9167 o por WhatsApp 722 573 909. Cena con la Resistencia, porque callar ya no es una opción. Regresamos enseguida, no se lo pierdan, es el tramo final del programa. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban,
Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y el pasado viernes dieron con el asesino de Charlie Kirk, lo comunicaba Trump. 24 horas estuvieron buscándole, aunque, como les hemos anticipado, el padre ya le había reconocido antes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que las fuerzas de seguridad han logrado arrestar con un alto grado de certeza a la persona que el miércoles asesinó de un disparo al activista ultraconservador Charlie Kirk, abatido durante un acto en una universidad de Utah. En una entrevista a Fox News, ha aplaudido el trabajo de todas las administraciones y fuerzas implicadas. En cuanto a los detalles del arresto, se ha limitado a decir que alguien le entregó. El FBI había divulgado imágenes para tratar de dar con el sospechoso, un varón aparentemente joven que huyó del lugar de los hechos tras efectuar el disparo desde una azotea. Las imágenes muestran cómo se descuelga por la fachada de un edificio antes de escabullirse en un barrio cercano. El mandatario estadounidense ha reiterado durante la entrevista que en caso de que sea declarado culpable, algo que ha dado por hecho, espera que el asesino del activista ultraconservador sea condenado a muerte. Le ha impuesto el título de la Medalla Presidencial de la Libertad Donald Trump a Charlie Kirk y efectivamente el presidente de los Estados Unidos espera que sea condenado a muerte. Aquí va para largo, ¿vale? Pues primero va a tener una defensa donde entrarán profesionales como Amelia a diagnosticarle y luego pensar que el asesinato es un delito estatal. ¿Vale? Hay que diferenciar. En Estados Unidos hay delitos estatales y delitos federales. ¿De acuerdo? Entonces, el asesinato de por sí es un delito estatal. Hay que estar a la legislación del estado de Utah, que sí contempla la pena de muerte, pero lo estamos mirando y lo contempla para el asesinato agravado. ¿Vale? Que es o matas a un policía o matas a una persona en la comisión de otro delito, pero bueno, el asesinato por motivos políticos, no. ¿Vale? Está considerado en el estado de Utah como delito con pena posible, con pena que conlleve la pena de muerte. Lo que está mirando el FBI, ayudando a la policía federal, a la policía estatal de Utah, es si se le puede imputar
al chico este un delito de odio, porque entonces sí entra la legislación federal que contempla para este tipo de crimen la pena de muerte, la posible condena a pena de muerte. Pero bueno, que ahí va para largo, ¿de acuerdo? Sí, lo que yo he leído es que ahora mismo no hay ningún diagnóstico de él, pero cuando pasaron las imágenes el FBI, el padre fue el que lo dijo, o sea, el que lo dijo, pero a ellos, a los familiares, sí le reconoció que había asesinado, pero cuando el FBI lo coge no lo ha reconocido. Él no ha dicho que ha reconocido, con lo cual eso también retrasa. Luego tampoco está colaborando con ellos. Están viendo los posibles trastornos que tenga, están barajando trastornos de narcisismo, están bajando trastorno antisocial, están barajando una serie de diagnósticos, pero todavía no han dado ningún diagnóstico. También en la cárcel, cuando dijo que se iba a entregar, él dijo que a su padre le dijo que antes de entregarse, que él que se mataba, que se suicidaba, y entonces le están poniendo vigilantes, están están como en un sitio especial de la cárcel donde lo tienen vigilado cada 15 minutos. Por riesgo de suicidio. Por riesgo de suicidio. El padre, al parecer, efectivamente, había identificado al hijo y se puso en contacto con un pastor religioso para que ayudara en esa entrega. Eran del equipo de alguaciles de Estados Unidos. Sí. De todas maneras, esa colaboración enaltece al padre. Sí. Hombre, porque le da un valor suficiente y sinceramente, no es sencillo aún en un caso tan grave como este, olvidarte que es tu hijo. Claro. Eso es la sociedad, una sociedad madura, una sociedad adulta y que siente lo que es su alrededor y lo que es la idea del bien y del mal. Tiene después, o sea, lo único que él, o sea, porque claro, estaría ya el FBI pendiente y eso, entonces cuando el padre mucho le trabajo dice, el FBI no ha hecho. No, el FBI lo que según parece puso, el FBI lo que puso la foto y el padre lo reconoció. Y entonces habló con el hijo y le dijo el hijo que no se iba a integrar Integrar, estamos muy integradoras. Y que sí, que antes de entregarse, que él se suicidaba, que es cuando llaman al alguacil. Pero lo que yo te estaba diciendo es que en ese momento el hijo sí reconoce que su padre y el alguacil habían hecho lo correcto. Y eso sí, no sé cómo lo han podido reflejar, pero sí lo dice. Pero una vez que llega ya a las dependencias policiales, él ya no lo reconoce. ¿Quién era este muchacho? Tyler Robinson. Voy a contarles algunos datos de este individuo que nunca hubiera imaginado, ¿verdad?, que hubiera saltado a la actualidad mundial. Tyler Robinson se crió en un suburbio de Utah. Parecía estar en un camino prometedor, tenía una familia unida, obtenía buenos resultados en exámenes estandarizados y recibió una beca, según publicaciones en las redes sociales. Después de graduarse en la escuela secundaria en 2021, filmó un vídeo recitando con orgullo una carta de la Universidad Estatal de Utah que le ofrecía una beca al mérito de 4 años. Pero Robinson abandonó la escuela estatal después de solo un semestre, tomó una licencia y nunca regresó. Ahora las autoridades están trabajando para comprender qué sucedió en los años intermedios que llevaron a Robinson a la azotea, donde supuestamente mató a tiros al activista conservador Charlie Kirk esta misma semana, la semana pasada. El osado asesinato, el último de una serie de intentos y éxitos contra líderes políticos en los años recientes, ha provocado angustiosas recriminaciones en todo el espectro político estadounidense. Bueno, pues estamos hablando de un chaval que no se veía venir. Parece ser que era un chaval dentro de una cierta normalidad, no tenía una familia desestructurada,
contaba con un nexo familiar unido, que esto ya pues oye, es una buena ventaja en la casilla de salida a la vida. Buen estudiante. Sí, pero lo que parece evidenciarse de todas esas informaciones es que no era una persona con una personalidad muy acusada. Más bien yo le veo como una persona que era muy influenciable. Y seguramente esa forma de ser ha facilitado el hecho de que se autoconvenciera de unas ideas, de una serie de ideas que le han llevado a acabar con este muchacho, precisamente porque de alguna forma él veía que era una manera como de acabar con unas ideas. Lo mejor es matar a la persona que transmite esas ideas y de esa manera acabamos con el problema. Pero también hay, un momento, perdona, según los rasgos de personalidad que están analizando, tiene trastorno narcisista. Es decir, aquí, ¿cómo se despierta ese carácter que tú dices? Pues yo pienso que se puede haber despertado porque él quiere hacer una ingeniería y no puede. Entonces hay una especie de trauma. ¿Qué pasa? Baja tolerancia a la frustración. Baja tolerancia a la frustración. Entonces, ¿cómo consigue él pensar que es mejor ese narcisismo que tiene? Pues entonces yo estoy por encima. Y entonces yo pues voy a ser un justiciero y voy a ser una persona importante. Que por eso yo decía que era muy importante hacer hincapié en que sí había programado ese asesinato, porque las características que dicen de que él no elaboró bien su vida tiene más que ver con un pensamiento de estoy por encima del mundo, estoy por encima del policía, que salgo de los sitios, como voy a salir bien de estas situaciones, más que con que no lo habían preparado. Y porque, como ha dicho María José, viene de una familia estructurada, había sacado buenas notas, y lo único que tenía ahí es cómo pasa de una ingeniería, de sacar una ingeniería, a pasar a una electricidad. Pues ahí tiene que haber una frustración vital. De eso en España sabemos mucho. Sí, pregúntaselo a Begoña. Vela, chao. Inscripciones en los balines de este individuo. Miren, las autoridades encontraron 3 casquillos sin disparar en la recámara del fusil, presuntamente utilizado por Tyler Robinson, el joven acusado de asesinar a Charlie Kirk. Lo inusual no fue solo el hallazgo del arma, del cual hemos hablado de cómo se dio a la fuga, ¿no? Un rifle de cerrojo Mauser modelo 98 con mira telescópica, muy clásico, ¿no, Jesús Andújar? A ver, un Mauser modelo 98. Es un rifle, como está hablando Pepe y yo, es un rifle de precisión de caza mayor. A ver, la caza mayor suelen ser disparos a 100 metros, no sueles disparar a más. Aquí estamos hablando de que si un disparo, pues hablábamos antes de que tú en caza mayor me intentas darle justo encima de lo que es la paletilla, ¿vale? Pues al jabalí, al venado, lo que sea, y no se suele tirar a más de 100 metros porque pierdes muchísima precisión, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de que, vale, que es un muy buen rifle. El Mauser, sí. Pero no eres un francotirador, eres un cazador que se te puede poner un jabalí a tiro 4 veces o 5 en la temporada. Bueno, también el jabalí se te puede comer. ¡Oh, qué bueno! Sí. Bueno, pero esto ya son otras historias. Ya saben que soy animalista. Inscripciones en las balas. Vela, chao en los casquillos de las balas. Uno de ellos llevaba grabado "Oye, fascista, agárrame", acompañado de una flecha hacia arriba, una hacia la derecha y 3 hacia abajo. Otra incluía la frase "Oh, vela, chao, chao", referencia directa a la conocida canción antifascista italiana, según explicó el gobernador de Utah en conferencia de prensa. Y una tercera contenía un mensaje burlesco: "Si lees esto, eres gay, ja, utilizando el acrónimo de "me muero de risa", LMAO en inglés. Como decía Amelia antes, seguramente esto es una muestra más de lo que él pretendía, y es sentirse importante, estar por encima de los demás, y entonces eso le hace
grabar en los cartuchos, en los proyectiles, esa serie de frases. Lo que me resulta muy curioso, y ahí Jesús seguramente estará de acuerdo conmigo, es solamente el número de proyectiles que tenía. Es decir, que era muy corto, o muy seguro estaba de que iba a atinar con un par de disparos, o si no, un cargador con tan poco... Es que iba por él, yo creo, Pepe, directamente. Sí, no, directamente. Pum, pum, si no le das, pues me voy corriendo. Me voy, exactamente. Porque, si no le hubiera dado, no le hubiera vuelto a intentar. No quería matar a nadie más. Es que solamente había cuatro cartuchos, ¿eh? Iba por él, claro. Iba por él solamente. Y el casquillo que mató es una curiosidad ya, un interés. El casquillo que mató a Charlie Kirk también llevaba inscripción. Porque lo llevaban todos. Pues todas las balas. No lo he leído. ¿Vale? Ya, pero me acabo de reflexionar, o sea, no lo he leído, compartiendo... o si recargó, no lo han encontrado todavía. Exactamente. De todas maneras, el casquillo Es que me parece queda. muy interesante esta observación que haces. El casquillo queda en el lugar donde tú estás disparando. Tú disparas. No, y además quieren que, o sea, es como cuando los asesinos en serie dejan como pistas. Quieren que leas tú, porque si no, qué tontería, ¿para qué me dedico a escribir? Quieren que tú leas eso, o sea, pues claro, eso es un síntoma de locura, claro, de un trastorno. Quieren que leas lo que tú pones en el casquillo, o sea... Las redes se llenaron de personas que aplaudían la muerte de un ser humano. Bueno, hay un montón de despidos en Estados Unidos de personas. Sí. Es que es tremendo, o sea, ha sido brutal en España también. Yo creo que eso, cuando hablaban de esta, o sea, una vez que sale el caso, Robinson pertenecía a no sé qué grupo en internet y ese se ha cerrado. Yo creo que ahí es donde tienen que empezar las investigaciones, a ese cultivo, ese caldo de cultivo que hay de esas asociaciones y de esas agrupaciones, que las investiguen, porque es ahí donde están donde están la gente joven que se cree todo eso que le están metiendo, y eso yo creo que es lo que tienen que... Porque claro, Trump a todo el que se ha metido le está... ¿sabes? Lo está quitando, lo está no sé qué, pero yo creo que ahí es donde tiene que Estados Unidos promete sancionar a los miembros del Pentágono que publiquen burlas sobre Charlie Kirk. La esposa del comentarista Charlie Kirk, Erika, prometió el viernes pasado continuar, como comentábamos anteriormente, con el legado de su marido y lanzó una advertencia a los involucrados en su asesinato. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha emitido una orden contundente. Se sancionará a todo miembro de las Fuerzas Armadas que haya publicado mensajes de burla o comentarios negativos en redes sociales sobre el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y voz emblemática del movimiento Make America Great Again. Ya saben, MAGA, con esa gorra, con esa boina tan habitual de Trump. Bueno, pues van a tener que despedir a muchos porque las redes han ardido. Porque estamos ahora mismo en un momento donde hay una sociedad, o una parte de la sociedad enferma. Sí. Desde luego, una situación como esta se da de tiempo en tiempo a partir del momento en que llevamos muchísimos años en las sociedades democráticas al menos, sin una guerra. Entonces, cuando la gente se relaja... Pues tenemos un montón de focos, ¿eh? Sí, indudablemente. Pues cuando la gente se relaja es cuando entonces empieza a buscar algo diferente. ¿Cuál es ese aspecto diferente? Precisamente cosas como estas, situaciones como estas. Indudablemente, después de la Segunda Guerra Mundial... Pues pero bueno, también es que yo creo que Trump, ¿no? Trump ahora está en un plan también un poco, o sea, está imponiendo, y yo creo que esto es lo que está pasando. O sea, a tanta imposición que tiene Trump, pues Amelia, yo creo que le están sacando... No es imposición de Trump, es lo que han votado los americanos. O sea, el Partido Demócrata quedó absolutamente destrozado después de las elecciones donde pierden. La presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado.
donde tienen en el Tribunal Supremo 3 de los 6 jueces solamente, donde la mayoría de los gobernadores vuelven a ser republicanos. Y entonces, ahora mismo le ha pasado factura al Partido Demócrata, ¿vale? Igual que a la facción tradicional del Partido Republicano, le ha pasado Demócrata sus políticas woke. Entonces, ha llegado un radical. Claro, un radical que cree en la Constitución americana. Si traen... Esa observación es muy interesante. Sí, pero déjame terminar, Amelia. Y lo que sucede es que, como el Partido Demócrata está desaparecido, pero tanto en el Senado como en el Congreso, ¿vale? Trump puede hacer lo que quiera porque tiene el poder para hacerlo. ¿Dónde está la resistencia? En las redes. Porque en el Parlamento no, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pasa lo contrario. O sea, ahora mismo... Las últimas encuestas, los estudios demoscópicos, dicen que la juventud española se está inclinando mayoritariamente a votar a Vox. Cierto. ¿Por qué? Porque no ven los telediarios, ¿de acuerdo? No ven los telediarios, están metidos en las redes. Y en las redes es lo que, por ejemplo, aquí en España los chicos no van a matar gente, no suelen matar gente, ¿vale? Pero lo que mueve son las redes. Y allí la política no, porque te digo, el Partido Demócrata está desguazado. O sea, se está recomponiendo de una grave derrota y además de una grave derrota no electoral, sino una grave derrota, grave derrota además de sus candidatos tradicionales, ¿vale? Y tienen que reinventarse de nuevo y llevan Trump ganó hace un año, y lleva parado el Partido Demócrata un año, no se mueve de la foto el Partido Demócrata, todavía en un año. No, pero lo que yo te estoy diciendo es que si yo no te digo que estoy en contra de Trump, no. La forma de aplicar últimamente está creando que también se metieron, o sea, le dijeron suaviza porque no puede ir con esa actitud. Sí, Eso también hay que verlo. Pero es lo que han votado los americanos. No, pero también le están diciendo... Y saben perfectamente que si no hubieran votado al otro candidato republicano, es lo que ha votado Anda que no, señalaba la patita. El votante republicano censado que vota en sus primarias a sus candidatos han votado a Trump. Y saben lo que votaban, porque ya viene a ser presidente 4 años. Jesús, cuando se pone él en marcha, esas cosas que está haciendo tan así... Hay algunas cosas que la están imponiendo. Pero te parece mal a ti, pero al americano no. No, perdona. A su grupo le están diciendo que suavice. Bueno, señores, sí. No puedo convertir el final del programa en un debate sobre la gestión estratégica de Trump, sí recordar que el presidente de los Estados Unidos concederá, como les decía, la Medalla de la Libertad a Charlie Kirk, que es la máxima distinción civil en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha anunciado que condecorará a este comentarista, a Charlie Kirk, con la Medalla Presidencial de la Libertad, insisto, la máxima condecoración civil del país. Lo hace a título póstumo. El presidente de Estados Unidos ha recordado a Charlie Kirk al inicio de su intervención en una ceremonia solemne en el Pentágono en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en 2001 en Nueva York y en Washington, donde tuvo ese 11 de septiembre unas palabras para Charlie Kirk, que ya está en el recuerdo de todos nosotros. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gustazo escucharte siempre. Bueno, me has dado mucha envidia durante el verano. 76 días. En tu paraíso, 76 días el tío. Y cuando se conectaba yo decía, estás en el paraíso, ¿verdad? Y yo aquí así con un pie moviéndolo por debajo a 45 grados a la sombra. Bueno, me ha encantado. Gracias por regresar y feliz de que hayas disfrutado tanto. Pepe Bonet, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por sumarte ya a esta siguiente temporada. Y Amelia Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Un enorme placer. Gracias por visitarnos. Nosotros nos vamos, pero antes les recomiendo Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel,
como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 460000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, regresamos el próximo lunes. Feliz fin de semana y les recuerdo, para toda la información que necesiten saber, eldistrito.es. Buen fin de semana.